RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra con nosotros el doctor Víctor Hugo Quijada. Él es abogado, analista político, experto en temas de contrataciones con el Estado, y comparte la invitación esta mañana porque el próximo 12 de julio va a tener lugar en Lima el seminario Corrupción en la contratación pública de obras, ¿no? Y que lo organiza el Colegio de Abogados de Lima. Tema trascendente, ¿no? Porque la madeja de la corrupción en los últimos años en Perú justamente se ha enquistado en el aparato del Estado, ¿no? Y desde ahí vamos viendo cómo van saltando un conjunto de temas. El tema más reciente es el del gasoducto sur peruano, pero qué mejor que el doctor Víctor Hugo Quijada nos explique en detalle cómo funciona, cuáles son las medidas que deberían adoptarse, ¿no? Y por qué con facilidad se ha vulnerado justamente el tema de fiscalización, el tema de control en las contrataciones de obras públicas. Doctor Quijada, qué gusto saludarlo. Gracias por estar acá. José, buenos días y bueno, un saludo a todos los seguidores. Bueno, gracias por hacer mención al seminario que se va a dar el día viernes 12 de julio en el Colegio de Abogados de Lima a partir de las 7 de la noche, en donde se va a tratar de abordar del aspecto técnico, ¿no? Todo lo que se concierne a la contratación pública, ¿no? De manera general, la contratación pública aquí en el Perú, respecto a lo que es infraestructura, se rige bajo dos normas, ¿no? La ley de contrataciones, en la cual se ve obra pública directamente por recursos propios, y la ley de asociación pública privada, que respecto a lo que es concesiones, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de temas de corrupción ha dado a raíz de la aplicación de la ley de asociación pública privada, ¿no? Donde hemos visto concesiones que han sido manejadas generalmente por el Club de la Construcción y por Odebrecht, OAS, ¿no? Quienes están investigados y procesados en el caso Lavajato, ¿no? Básicamente lo que se ha hecho es sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Ha habido un esquema normativo amoldado acorde a las necesidades de los proveedores, ¿no? Y donde los proveedores también han manejado grandes lobbies, intereses en general entre abogados, entre funcionarios de la alta dirección en equipo técnico para poder, desde la concepción del nacimiento de la obra, poderlo manejar, ¿no? Hay que recordar que las obras nacen con los estudios de preinversión y los expedientes técnicos, ¿no? Desde ahí se ha visto cómo es la forma de que ellos han trabajado direccionando, de ahí en la etapa de procedimiento de selección, manejando las bases de acuerdo a los requerimientos que necesitaban sus proveedores, y después en la ejecución contractual, en cómo las famosas adendas y los denominados adicionales han ido cambiando, e incluso los arbitrajes direccionados también en favor de estas empresas, ¿no? Es todo un esquema y un sistema de corrupción, de entrampamiento, de que ha sido manejado por estos grandes proveedores, y que es una problemática no de ahora, sino desde mucho atrás, porque hay que recordar que el contrato de los ferrocarriles, el gobierno de Salita, tuvieron un sistema muy similar, ¿no? Donde ha habido colusión entre privado y funcionario. Y por ejemplo, tú mencionas el caso del gasoducto del sur, ¿no? Es la obra licitada más costosa de la historia del Perú. Pero a la hora del tratamiento que se le da, esperemos de que ya hay una investigación a cargo, pero esperemos de que sobre todo se aceleren, ¿no? Y se llegue a la aplicación respecto al aspecto del derecho administrativo, la nulidad del contrato por temas de la cláusula anticorrupción, porque está en la cláusula 516, y respecto al tema penal, pues sigan las investigaciones con las últimas declaraciones de Odebrecht, ¿no? Ahora, yo quiero puntualizar la importancia de este seminario. ¿Por qué? Porque la corrupción ha cruzado de manera transversal gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Y cuando me refiero a gobiernos subnacionales, me refiero a gobernaciones, municipalidades provinciales, municipalidades distritales. Y usted mencionaba algo que conviene relevarlo, ¿no? La normatividad. Tan vulnerable ha sido nuestra normatividad para sacarle la vuelta, para poder ir generando los mecanismos, porque no olvidemos que todo esto ha sido un sistema, y este sistema ha operado, me atrevería a decir, con facilidad en las últimas 2 décadas, ¿no? Sí, bueno, básicamente los últimos 30 años, ¿no? Hemos tenido una normativa muy flexible,
En lo que corresponde a la ley de contrataciones, sí existen mecanismos de control, porque el OCE lo supervisa de manera directa y tiene una dirección de supervisión y fiscalización. ¿Y dónde le sacaron la vuelta? En lo que corresponde a la ley de contrataciones, básicamente donde concierne, por ejemplo, los gobiernos subnacionales, quienes aplican más este tipo de normativa. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que se ha visto en el Cusco, ¿no? Donde ahorita está preso el gobernador de Cusco, ¿no? Por el hospital. En esos casos lo que se ha visto normalmente es en la etapa de actos preparatorios se han manejado los expedientes técnicos para poderlos manejar presupuestalmente y técnicamente, y en el proceso de selección se direccionó el proceso para que gane esta empresa, bueno, que de ahí ya se llevó como le dieron la buena prueba y firmó contrato. Ya nos enteramos posteriormente que le dieron un soborno al exgobernador, ¿no? Y de igual manera podemos esa lógica replicar no solamente en esto, sino que le sacan la vuelta en básicamente el manejo de las bases y en la parte de los estudios previos, ¿no? Es ahí donde, digamos, está el candado, el tema del asunto directo y por cual existen alcaldes o gobernadores de manera general, porque no solamente OASI o Derbe son los que dan coima, ¿no? Hay un montón de empresas, proveedores que se dedican a eso. Y bueno, lo que se ha visto es básicamente en donde hay un tema de voluntad política y un equipo técnico que básicamente son personal reciclado, que van rotando de gobierno regional en gobierno regional, que van rotando de alcaldía en alcaldía, que paran pintándose todos los colores y que a la hora de la hora pues obedecen órdenes, y también de una manera existe cierto compadrazgo entre también los órganos de control, ¿no? Empezando por los de control político, ¿no? Los consejeros regionales, los regidores, el órgano de control interno, tanto de una municipalidad como de un órgano regional. Tenemos también estos manejos extraños de magistrados, fiscales y jueces nombrados a dedo en las provincias. Entonces, esa es la forma en cómo se ha estado trabajando, ¿no? Hay todo un sistema enquistado, muy difícil de romperlo, que no tiene nada que ver a veces con el tema de ideología ni el tema de los partidos, ¿no? Ahora, usted ha mencionado el tema de las bases. Yo quiero ponerle énfasis a ese tema, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, se hace una convocatoria, se elaboran las bases, pero se hacen ternos a la medida, se dice, ¿no? ¿Para qué? Para favorecer no a una empresa, ¿no? En el caso de lo que ha ocurrido en el Perú, a un grupo de consorciadas, ¿no? Es decir, las bases establecían, te puedes asociar, te puedes consorciar, participa y genera, digamos, una participación supuestamente legal, o legal en todo caso, ¿no? Sí, legal, pero legal, ¿no? Legitimada, ¿no? Pero la trampa partía desde ahí, ¿no? O sea, ¿no habían candados para poder establecer un mecanismo de control ahí? Bueno, en teoría sí, pero en la práctica no se ha dado, ¿no? Porque las bases, a pesar de ser supuestamente estandarizadas, o sea, aquellos que son manejados por la ley de contrataciones, cuyo organismo regulador y supervisor es el OCE, lo que se ha visto es donde se le ha puesto, con la normativa anterior al menos, candados, requisitos, que de alguna manera han permitido favorecer, ¿no? Pero no solamente va en la etapa del concurso propiamente dicho, sino, como vuelvo a reiterar, viene desde atrás, ¿no? Porque se sabe de que estas empresas conocidas tenían personal infiltrado, si queremos llamarlo así, dentro de los ministerios, específicamente de vivienda, de transporte, de economía, de donde se manejan gestión de intereses, donde desde la aprobación de un estudio de preinversión, pasando por la aprobación del expediente técnico, pasando por la aprobación del área de inversiones, por ejemplo, del Ministerio de Economía. Contaban con información privilegiada. Por supuesto, cosa que no lo puede tener cualquier empresa mediana, chica o grande de fuera que quería o de repente le interesaría venir, pero si tú te chocas con ese muro, con toda esta organización criminal que existe dentro del Estado, porque no solamente es del gobierno central, es también, como tú bien lo has mencionado, gobierno regional, gobiernos locales, en donde pues incluso hay denuncias de un alcalde de Ayacucho, hay denuncias de donde se piden supuestas coimas, favores para gestionar estos proyectos. Entonces hablamos de todo un sistema enquistado que también, y existe debilidad de los órganos de control, ¿no? El órgano, a pesar que en la teoría existe una ley, es un sistema administrativo, existen normativas bastantes sobre temas de la Contraloría y temas de auditoría, en la práctica no se aplica, pues, porque realmente es todo un círculo, ¿no? Es un círculo vicioso en donde todos
los que están ahí son amigos, son conocidos, son compañeros de promoción o se hacen amigos por temas laborales, y a la hora de la hora, cuando ya le corresponde, digamos, el aspecto de fiscalización y sanción, no se da, ¿no? No se da. Entonces, eso es lo que corresponde a la ley de contrataciones. Y en APP ha sido peor todavía, ¿no? Porque es una norma, una concepción media anglosajona, en donde no había, por ejemplo, límites a las adendas o las adicionales, cosa que sí, por ejemplo, en la ley de contrataciones máximo siempre se ha permitido hasta el 50%, y ahora opinión de la Contraloría y todo eso. En las APPs, con la norma anterior, no se podía, ni siquiera se pedía opinión del MEF, cosa que ahora sí se pide, ¿no? Ahora, expliquémonos a quienes nos están sintonizando en varios puntos del país, ¿qué es una adenda en términos de... Las adendas son contratos, son modificaciones al contrato. O sea, cuando uno, por ejemplo, pacta... Después de ganar la licitación, se sigue la ejecución Así es. y se requiere ampliar el presupuesto, esa es una adenda. Esa es una adenda. O sea, modificar cualquier aspecto de un contrato es una adenda. Es una modificación contractual respecto al plazo, respecto al costo, respecto a las obras, respecto al tema técnico. Ahora, a mí me preocupa porque si ya queremos hablar de una manera más precisa de derecho, los contratos administrativos se rigen bajo el principio de legalidad, ¿no? Es decir, aquí en el Perú o estamos atrofiados de la cabeza, o los abogados que se creen muy medio americanos piensan de que tú le puedes dar a un contrato de concesión tipo peajes, tipo gasoducto, una negociación tipo como si fuera un contrato privado, ¿no? Es decir, yo si quiero le puedo aumentar el presupuesto, yo si quiero le puedo hacer el cierre económico financiero en cualquier etapa, yo si quiero le puedo, por ejemplo, como pasó con los peajes, con un acta aprobar si sube o baja lo que voy a cobrar, cosa que ni en Argentina, ni en Chile, ni en Europa, ni en mismo Estados Unidos ocurre, ¿no? De darle un tratamiento muy de tipo civil privado entre el Estado y en este caso el proveedor, ¿no? O el contratista. Se han dado estas modificaciones, por ejemplo, en el caso de la interoceánica, 22 adendas. Hay una sobrevaloración de más del 300%. Y eso cosa no hubiera ocurrido en España, por ejemplo, o no hubiera ocurrido en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? En Canadá, donde supuestamente tiene mejor el tema trabajado el tema de las asociaciones públicas privadas, ¿no? En donde el principio de legalidad manda. Es decir, es cierto, tiene que haber un equilibrio entre el tema financiero y el tema legal. Pero para que se llegue a eso, tiene que haber cumplimiento de normativa. No es que yo porque quiero, porque este es un negocio, como si fuera un tema privado, le doy ese tratamiento como si fuera un tema privado, que es lo que ha estado ocurriendo en el Perú. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de favorecer, pues, a los grandes proveedores, ¿no? Los grandes proveedores y los grandes abogados que se dedican a esto, en los cuales están implicados muchos estudios grandes, que ojalá algún día se haga público quiénes son, y que se sepa realmente y que lleguen a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, hablamos del estudio Muñiz, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del gasoducto sur están mencionados que 2 practicantes constituyeron una empresa que después se le vende a Odebrecht, que después se desiste de la licitación, ¿no? ¿Cómo, de dónde? O sea, imagínense, yo he practicado en estudios también y nunca en la vida he visto que un practicante, ni siquiera, creo que en esos tiempos inclusive, ni siquiera se te reconocía el sueldo mínimo. Bueno, ahora que existe el tema de la ley de formación profesional, al menos hay un poco más de rigidez en eso, ¿no? Pero lo que usted nos está explicando en este caso es un hecho premeditado, ¿no? Claro, específicamente hablamos de todo un sistema, ¿no? En donde están coludidos funcionarios, proveedores, funcionarios del aspecto político, pasando por los alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, pasando del mando medio, que es el tema técnico, donde están los directores, los grandes gerentes, pasando por los servidores públicos, que va desde los que ocultan la información en mesa de partes hasta los que manejan la página web respecto a los temas de que se tiene que publicar, el tema del acceso a la información pública. Hablamos de no solamente del aspecto del derecho administrativo, ¿no? Hablamos del aspecto en general normativo, de donde se abusa de la norma, a pesar que la Constitución y todas nuestras normas prohíben el abuso del derecho. Le sacan la vuelta a la ley con tal de favorecer intereses, ¿no? ¿Y quiénes son los perjudicados? Somos los ciudadanos y el pueblo, pues que a veces no entendemos cómo es el manejo de esto y nos quieren imponer a rajatabla conceptos que nos hacen creer de repente por nuestra ignorancia o porque somos débiles o porque no nos gusta protestar para poder que ellos puedan favorecerse, ¿no? Entonces, realmente es un tema que debe de concientizarse y debe tomar conocimiento, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Víctor Hugo Quijada, abogado, analista en temas políticos, experto en temas de contrataciones con el Estado. A propósito
El próximo 12 de julio va a tener lugar en Lima el seminario Corrupción en la Contratación Pública de Obras, que es organizado por el Colegio de Abogados de Lima. Usted también mencionaba al inicio otro aspecto, ¿no? El tema de el arbitraje. ¿Por qué el Estado siempre ha perdido los arbitrajes? Porque se hizo una costumbre, ¿no? Bueno, básicamente es porque el fuero de revisión de este tipo en primer lugar, es el único país de Sudamérica que aplica los arbitrajes para temas de contratación pública, salvo los de inversión, que bueno, eso sí en todo... En otros países de la región no ocurre eso. En Argentina y en Chile se va al Poder ¿Y por Judicial. qué somos nosotros así tan flexibles acá? Bueno, en teoría se trata de que se le quite carga al Poder Judicial, ¿no? Porque sabemos, ahorita el sistema de justicia está totalmente desprestigiado, ¿no? Pero ha sido un cambio, si queremos llamarlo así, de moco por baba, ¿no? Porque se suponía que los más probos iban a ver el arbitraje, que las personas más preparadas iban a ver el tema de los problemas contractuales del Estado. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario, ¿no? Sí, ha sido lo mismo. De las investigaciones que, por ejemplo, uno puede revisar en los portales, al menos de prensa más serios, se sabe de que hay más de 300 millones de dólares que se favoreció a Odebrecht en arbitrajes, ¿no? En donde incluso uno de estos árbitros, Canepa, está preso, y donde hay otros que también se rasgan las vestiduras en todos los seminarios y diplomados y cursos de universidad, que tienen grandes estudios también en San Isidro, que son más no hay ni una diferencia entre Oviedo, entre estos señores y entre cualquier delincuente de fuera, ¿no? Entonces, realmente hay un tema que se tiene que tomar conciencia, ¿no? Y por el lado del aspecto profesional, al menos a mí lo que me corresponde es tratar de informar, ¿no? De que se tome conocimiento en lo que corresponde al menos al seminario desde el punto de vista técnico, ¿no? De las formas, de cómo se ha ido manejando estos contratos públicos, aunque la mayoría de instituciones no lo quiera ver, o las universidades, cuando uno les propone organizar este tipo de diplomados o eventos, no lo quieran, se hacen los locos, ¿no? Entonces, lamentablemente esa es la forma en cómo se ha estado trabajando en el Perú, ¿no? Y aquí existe en general una debilidad de los órganos de fiscalización y sanción, que al menos ahora se está viendo un poco de avance, al menos con el tema de la comisión, del tema del equipo que ha presidido Vela, ¿no? Tenemos avances en el aspecto penal, en el aspecto de la Contraloría. El señor Nelson Schack no lo hemos visto activo. Encima sale una resolución del Tribunal Constitucional que deroga su facultad sancionadora, lo cual le quita de pies prácticamente. Ahí ha quedado el tema, por ejemplo. No se habla, no se ha aclarado, no se están prosiguiendo los procesos de sanción. Entonces, yo pienso que lo que corresponde a la labor de la prensa es informar esto, ¿no? Y tú, por ejemplo, que llegas a casi todo el sur del Perú, a Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurímac, que nos están escuchando ahorita, realmente las personas tienen que saber, ¿no? cómo se está manejando desde una municipalidad pequeña, un distrito, una provincia, una región, es la misma forma de trabajo. En chiquito, en mediano y en grande ocurre lo mismo, ¿no? Y cómo se ha controlado todo el sistema, ¿no? Sí, tal como usted lo explica, el control venía desde el inicio hasta la parte final, que es el arbitraje, ¿no? Sí, o sea, se controló claro. cada etapa, ¿no? Todas las Cada etapas, paso, ¿no? todas las etapas. Y estamos hablando de que existen equipos técnicos que se dedican a eso, ¿no? Entonces se dedica, como digo, son reciclados. Se contrata equipos técnicos para que hagan todo el trabajo, claro, porque son reciclados, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Uno va a una municipalidad, de acá estamos en San Borja, suponte te vas a San Borja y estoy seguro que encuentras personas que han trabajado en la gestión anterior en otro lugar, han sido gerentes municipales en otro lugar, han sido gerentes de obras en otro lugar, han sido gerentes de logística en otro lugar, entonces ya tienen con esa maña, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, ya hablando de sistemas administrativos, existe debilidad y problemas en nuestro sistema de administración de personal, los sistemas de recursos humanos o de gestión del talento, que ahora porque le gusta cambiar de nombre cada vez que supuestamente quiere engañar a la gente, se le cambia de nombre al sistema, ahora se llama de gestión del talento, que se supone que Servir es quien debería impulsar todas estas grandes reformas laborales, estatales, que también no se le está dando importancia, ¿no? En realidad lo estamos escuchando es lo que en algún momento en Italia se llamó la tecnología del delito, ¿no? O sea, la contratación de profesionales para estar al servicio del delito, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una obra cumbre de Saviano, ¿no? Gomorra, donde exactamente menciona cómo se fue alambicando todo ese sistema, ¿no? Y cuando nosotros ahora observamos de lo que ha ocurrido, lo que ocurre en nuestro país,
en realidad simplemente forma parte de lo que en algunos países ya se vino aplicando y generó también crisis en su momento, ¿no? Sino que allá la justicia ha reaccionado con mayor prontitud y acá todavía estamos en pañales, ¿no? Sí, bueno, y eso es algo propio de un tema cultural también, ¿no? Donde nos hemos acostumbrado y también por el tema educativo, ¿no? Que es muy frágil en el Perú, en donde todos tratan de abusar del otro, ¿no? Tratan de la viveza, la criollada, es lo que manda, para lo malo, ¿no? Porque para lo bueno, eso sí, no se resalta, ¿no? Para lo malo y encima no tiene sentido, en este caso lo que ha venido, estas defraudaciones patrimoniales en contra del Estado, que ahora de la hora esperemos pues que la justicia se ponga dura y que encierra lo que corresponde, los procese como debe de ser, ¿no? Porque la justicia tarda pero llega, ¿no? Doctor Víctor Hugo Quijada, como siempre muy reconocido por atender esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Y estos son temas que hay que tocarlos en realidad. A veces sí, no se tocan porque usted ha dicho, ¿no? Hay mucho cálculo, no se quiere comprometer a personas que no están lejos de esta situación, sino que están comprometidas, pero creo que le haríamos un bien al país seguir abordando estos temas, ¿no? Dentro del plano académico, dentro del plano técnico, pero es necesario abordarlos. Gracias, José, yo siempre agradecido y bueno, esperemos pues de que en verdad haya todo un cambio generacional en el tema de la aplicación de los aspectos operativos, normativos, técnicos y también desde el punto de vista político, ¿no? Porque también hay temas de la reforma política que tienen que aprobarse y que también pues haya todo un cambio en lo que corresponde a liderazgos, en el aspecto técnico, académico que se requiere, ¿no? Porque en verdad todos, académicos, políticos, magistrados, funcionarios, servidores, todos han estado metidos en esta situación, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.